Ya. Aquí vamos a presentar arquitectura de los sistemas de base de datos en Team Dragones, nuestro texto complementario. Hola, mi nombre es Alex. Hola, 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 aquí Alexis Abarca. Hola, soy Ángel Acevedo. Hola, soy Jorge Abarca. Hola, soy Benjamín Cristi. En esta presentación hablaremos sobre los tres niveles de la arquitectura. En sí nos tocó presentar sobre la arquitectura, pero lo vamos a desmenuzar en los tres niveles. Siguiente diapositiva, por favor. Los tres niveles de la arquitectura. La arquitectura ANSI/Spark se divide en tres niveles, conocidos como interno, conceptual y externo, respectivamente, viendo la figura que aparece en la presentación. Hablando en el nivel externo, también conocido como en el nivel lógico de usuario, es el más próximo a los usuarios. Es decir, que el que tiene que ver con la forma en que los usuarios individuales ven los datos. En el nivel conceptual, también conocido como en el nivel lógico de la comunidad, o en ocasiones como el nivel lógico sin calificar, es un nivel de indirección entre los otros dos. Hay que observar que en el nivel externo tiene que ver con las percepciones de usuarios individuales, mientras que en el nivel conceptual tiene que ver con la percepción de una comunidad de usuarios. En el nivel interno, también conocido como en el nivel físico, es el que está más cerca del almacenamiento físico, es decir, es el que tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Hay un ejemplo de lenguajes, por ejemplo, en externo, conceptual e interno. Siguiente diapo, por favor. Ahora procedemos a explicar con más detalles los tres niveles de la arquitectura, comenzando con el nivel externo. A lo largo de nuestra explicación, haremos constantes referencias a la figura 2.3, la que aparece en la imagen, la cual muestra los principales componentes de la arquitectura y sus interrelaciones. En el nivel externo es el nivel del usuario individual. Un usuario puede ser un programador de aplicaciones o bien un usuario final con cualquier grado de sofisticación. El DBA, que en su sigla significa administrador de bases de datos, es un importante caso especial. Pero a diferencia de otros usuarios, el administrador de bases de datos también necesitará interesarse en los niveles conceptual e interno. Siguiente diapo, por favor. Cada usuario tiene a disposición un lenguaje. Para el programador de aplicaciones, este será ya sea un lenguaje de programación convencional, por ejemplo, PLI, C++, Java, o bien un lenguaje de tipo propietario que sea específico al sistema en cuestión. Para el usuario final, el lenguaje será ya sea un lenguaje de consulta o bien algún lenguaje de finalidad específica, tal vez controlado por formularios o menús, confeccionado para los requerimientos de este usuario y manejado por algún programa de aplicación en línea. En la siguiente imagen se puede ver como un usuario, que sería en este caso sería el programador, se conecta a la base de datos, desarrolla un programa o una aplicación con los lenguajes anteriormente mencionados, que sería como C++ o Java, entre otros. Se conecta a la base de datos y luego esa misma base de datos también se conecta con el usuario, que sería el usuario final. Y el usuario solamente vería la parte externa de la base de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Cada usuario... a ver, me equivoqué en esa parte. Ya, corta. Ya. En nuestro caso, lo importante acerca de dichos lenguajes es que incluirán un sublenguaje de datos. Es decir,
un conjunto de lenguaje total que se ocupe específicamente de los objetos y operaciones de la base de datos. Se dice que el sublenguaje de datos, abreviado como SLD, la figura 2.3, que está aquí en la diapositiva, está incrustado dentro de un lenguaje anfitrión correspondiente. El lenguaje anfitrión es el responsable de proporcionar diversas propiedades que no son específicas en la base de datos, como las variables locales, las operaciones de cálculo, la lógica de bifurcación, y etc. Un sistema determinado podría manejar cualquier cantidad de lenguajes anfitrión y cualquier número de sublenguajes de datos. Sin embargo, un sublenguaje de datos específico, soportado por casi todos los sistemas actuales, es el lenguaje SQL. Ahora bien, aunque para fines de la arquitectura es conveniente distinguir entre el sublenguaje de datos y el lenguaje anfitrión que lo contiene, ambos podrían no ser distintos en lo que al usuario concierne. Por ejemplo, si no son distintos o si difícilmente pueden distinguirse, decimos que están fuertemente acoplados. Si son claras y fácilmente separables, decimos que están débilmente acoplados. Volviendo a la arquitectura, viendo la misma imagen en la diapositiva, se puede explicar lo siguiente, que indicamos que un usuario individual se interesará generalmente solo por alguna parte de toda la base de datos. Es más, la vista que el usuario tiene de esa parte normalmente será un poco abstracta al compararla con la forma en que los datos están almacenados físicamente. Cada vista externa está definida por un medio de un esquema externo, el cual consiste básicamente en definiciones de cada uno de los diversos tipos de registros externos de esta visita. Entonces, en general, una vista externa consiste en muchas ocurrencias de cada uno de los tipos de registros externos, que no es necesariamente lo mismo que un registro almacenado. El sublenguaje de datos del usuario está definido en términos de registros externos. Ahora, definiendo el término ANSI Spark, que está utilizado para la vista de un usuario individual, que está en la vista externa, entonces podemos decir que, por lo tanto, una vista externa es el contenido de una base de datos como lo ve algún usuario en particular. Es decir, para ese usuario, la vista externa es la base de datos. Bueno, ahora es mi turno. Soy Ángel Ignacio. Me presento de nuevo. La vista conceptual es una representación. ¿Qué es el nivel conceptual? En el nivel conceptual tenemos tres cosas. La vista conceptual, el registro conceptual, y dentro de los registros y la vista conceptual se encuentran los esquemas conceptuales. ¿Qué son? La vista conceptual es una representación del contenido de la información de la base de datos en una forma un poco abstracta comparada con la forma que por lo general se almacenan los datos físicamente. Dentro de cómo se almacenan los datos físicamente es muy diferente con la forma en la cual cualquier usuario está viendo los datos. En términos generales, la vista conceptual pretende ser la vista de los datos tal como realmente son, no como los usuarios están obligados a verlo, sino no como las típicas imágenes que uno ve como usuario al momento de entrar a donde uno busca la información, sino como realmente están todos los datos impresos dentro de la base de datos. La vista conceptual consiste en muchas ocurrencias de varios tipos de registros conceptuales. Dentro de esos hay unos ejemplos que se pueden concurrir, que podrían consistir en un conjunto de ocurrencias de registro de departamento, registros de empleado, ocurrencias de registro de proveedor, y así sucesivamente hasta encontrar muchos tipos de ocurrencias. Pero no necesariamente esto tiene que ser lo mismo que un registro externo, ni que un registro que está almacenado. Dentro de la vista conceptual se definen por medio de los esquemas conceptuales, los cuales comprende definiciones de cada uno de los diversos tipos de registros conceptuales, de los que ya nombramos anteriormente. El esquema conceptual está escrito con otro lenguaje de definición de datos,
es el DDL conceptual. Si se va a lograr la independencia física de los datos, entonces las definiciones conceptuales de los DDL no deben comprender en absoluta ninguna consideración de representación física ni la técnica de acceso. O sea, esto tiene que estar totalmente diferente a cómo uno registra los datos y a las técnicas de acceso que uno va teniendo. Por eso es totalmente distinto y se ocupa otro lenguaje. Tanto. Acá. Entonces, la vista conceptual es una vista del contenido total de la base de datos y el esquema conceptual es una definición de esta vista. Sin embargo, sería engañoso dar por hecho que el esquema conceptual no es nada más que un conjunto de definiciones muy similar a las definiciones que se encuentran en un programa COBOL actual. Eso, y estamos. Siguiente definición. Siguiente diapo, por favor. Entonces, eso sería completamente el nivel conceptual. Pasamos al nivel interno. Dentro del nivel interno es el tercer nivel de la arquitectura. ¿Y cuál es este nivel? Es el nivel interno. Dentro del nivel interno, disculpen las recurrencias a la palabra porque se va a usar normalmente dentro de lo que avance de la presentación, existen varios tipos de niveles. O sea, dentro del mismo nivel hay varios tipos de cosas que se van dando igual que en el nivel conceptual. Así son la vista interna, que es una representación del bajo nivel de toda la base de datos y consiste en muchas ocurrencias de cada uno de los diversos tipos. Dentro de estos tipos existen registros internos que van dentro de la vista interna para poder hacerlo. Y registro interno es el término de ANSI Spark para la construcción que hemos venido llamando registro almacenado y que seguimos utilizando dentro de nuestra base de datos. Entonces, calma, que no veo la PPT. Entonces, esta vista interna es todavía más distante del nivel físico que nosotros tenemos como base de datos almacenada en nuestra oficina o en cualquier parte. Y también están denominados como bloques o páginas, que ninguna consideración específicamente de los dispositivos, como el tamaño de los cilindros de las pistas. En otras palabras, la vista interna en efecto da por hecho un espacio de direcciones lineal infinito. Los detalles de cómo los espacios de dirección se asocian con el almacenamiento físico son en gran medida específicos del sistema y se omiten deliberadamente de la arquitectura general. Y dentro de la vista interna se tiene que describir por medio del esquema interno, el cual no solo define los diversos tipos de registro almacenados, sino que especifica también en qué índices existen, cómo están representados los campos almacenados, en qué secuencia están dichos registros. El esquema interno está escrito utilizando otro lenguaje más de definición de datos, el DDL interno. Y para terminar, dentro del nivel interno, señalaremos que en ciertas situaciones excepcionales a los programas de aplicación se les podrá permitir operar directamente en el nivel interno en vez del nivel externo. Por favor, siguiente diapositiva. Eso. Además de los tres niveles como tales, la arquitectura comprende ciertas transformaciones en general, y estas se pueden separar en dos tipos: transformaciones conceptual interna y varias transformaciones externas y conceptuales. La transformación conceptual interna define la correspondencia entre la vista conceptual y la base de datos almacenada. Y en esta también se especifican cómo están representados los registros y los campos conceptuales en el nivel interno. Si se modifica la estructura de la base de datos, por consiguiente, será necesario modificar también la transformación conceptual interna. Entonces, por eso se llama una transformación, porque cuando uno va modificando la estructura, tiene que ir también modificando todo lo que está dentro de los niveles conceptuales y del nivel interno dentro de la base de datos. También existen las transformaciones externa conceptual, que se define por la correspondencia entre una vista externa en particular y la vista conceptual. En general, las diferencias que pueden existir entre estos dos niveles son análogas a aquellas que pueden existir entre la vista conceptual y la base de datos almacenada. Y eso. Y debe quedar claro que si como las transformaciones conceptual interna es la clave de la independencia física de los datos, también las transformaciones externas y conceptuales son la clave para la independencia lógica de los datos. Lo dejo con mi siguiente compañero.
Bueno, yo les tengo que explicar acerca de quién es el administrador de base de datos, que también a veces se divide entre el DA, que es administrador de datos, o el DBA, que es el base de datos administrador. Esta es la persona que toma decisiones de estrategia y política con respecto a los datos de la empresa, y el DBA, y también es el responsable del control general del sistema a nivel técnico. Este es quien define el sistema conceptual, decide exactamente qué información contendrá la base de datos e identifica las identidades de interés para la empresa a la que se esté trabajando. ¿Qué más? Identifica la información que hay que registrar para las entidades. Este proceso también se le conoce como diseño lógico de la base de datos. Luego de que se realiza el esquema de lo que contendrá la base de datos en un nivel abstracto, pasa a la tarea del DBA, que lo transformará en un nivel conceptual. Por lo cual también este define el esquema interno. En esta parte, el DBA tendrá que definir la manera en que van a ser representados los datos en la base de datos almacenada. A este proceso se le conoce como diseño físico de la base de datos. Posteriormente, el DBA tendrá que crear la definición de la estructura de almacenamiento correspondiente, también conocido como esquema interno. También este establece un enlace con los usuarios para que de esta manera el DBA asegure que los datos necesarios estén disponibles para escribir los esquemas externos necesarios. También define la política de vacío y de recarga. Esto quiere decir que debido a que la empresa, al recurrir a un sistema de base de datos, se vuelve totalmente dependiente del funcionamiento exitoso del dicho sistema, lo cual conlleva que el DBA deba estar presente a cualquier daño en cualquier parte de la base de datos. Es una de las necesidades rápidas de la reparación de los datos, es una de las razones en la cual es buena idea dejar los datos en entidades separadas, para posteriormente lograr identificar el problema de una forma mucho más eficiente. Y finalmente, supervisa el rendimiento y responde a los requerimientos cambiantes. Esta tarea se realiza con el fin de ir mejorando el sistema para que funcione de manera óptima. Además, el DBA se encarga también de ir incluyendo cosas nuevas a pedido de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el sistema de administración de base de datos, o también conocido bajo las siglas DBMS, es el software que maneja todo acceso a la base de datos. Este funciona de modo que el usuario realiza una petición mediante el uso del software, utilizando un sublenguaje específico. El DBMS intercepta la petición y la analiza. El sistema además debe ser capaz de definir los datos, es decir, que debe entender los datos. También debe poder manipularlos, es decir, que debe poder recuperar, actualizar y eliminar los datos. El sistema debe ser capaz de mantener la integridad y seguridad de los datos, es decir, que debe vigilar las peticiones del usuario y rechazar los intentos de violaciones de seguridad. Debe ser capaz de recuperar los datos y poseer un diccionario de datos. El diccionario de datos quiere decir que debe tener datos acerca de los datos, como una especie de índice o diccionario que mantenga todo en correcto orden, que se pueda entender o comprender de una forma más sencilla y, lo más importante, debe tener un rendimiento óptimo. Bueno, estos son algunos software que se utilizan para el sistema de la administración de la base de datos, como MySQL, Oracle, Cassandra, SQLite, Mongo. Siguiente diapositiva, por favor. El administrador de comunicación de datos. Este se encarga de manejar todos los mensajes y o peticiones hacia y desde el sistema de administración de base de datos, o también conocido bajo las siglas DBMS, desde y hacia las aplicaciones que utiliza. Debido a que debe trabajar en armonía con el sistema de la administración de base de datos, se le denomina como sistema base de datos comunicación de datos, o como sistema BDCD. Siguiente diapo, por favor. La arquitectura cliente-servidor. En este, el servidor es el sistema de la administración de base de datos, es decir, que es quien soporta todas las funciones expuestas anteriormente, como la definición de datos, manipulación de datos, etc. El cliente son las aplicaciones en las cuales se hacen las peticiones hacia y desde el servidor. Estas pueden ser aplicaciones creadas por el usuario mediante un lenguaje como C o proporcionadas por el fabricante. Estas herramientas pueden ser hojas de cálculo, generadores de informes, sistemas de gráficos, etc. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver una imagen de cómo funcionaría el sistema cliente-servidor, donde se hacen las peticiones mediante un computador
que es donde se ejecuta el software, y van dirigidas hacia el servidor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las utilerías, que vendría siendo hacer pequeños sistemas o acciones que van a ayuda del DBA, que fue señalado anteriormente. Y tenemos como primer lugar las rutinas de carga, que vendría siendo un proceso en el que se puede subir el inicio de una base de datos, o sea, la base de datos inicial, y crearlas a partir de una rutina. Luego tenemos la rutina de descarga y recarga, que vendría siendo una descarga que podría ser un backup en algunos de los casos de la base de datos y una recarga de este mismo backup en caso de algún error, etc. La rutina de reorganización, que vendría siendo el orden de la base de datos, que se podría mover columnas, etc. O mover de un disco a otro la base de datos. El de estadística vendría siendo un proceso para obtener los datos, la cantidad de datos, etcétera, o distribución de valores dentro de la base de datos. Y el análisis vendría siendo la misma estadística de arriba, pero con un análisis más completo de esta misma. El procesamiento distribuido vendría siendo como vemos el procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido es una forma más completa de hablar del 2.10, que era la arquitectura cliente-servidor, que es un esquema básicamente que nos muestra los tipos de procesamiento en los que podemos encontrar, distribuido o paralelo. El distribuido podría ser este esquema donde las máquinas de los clientes se comunican a la red de comunicaciones, que vendría siendo hacer nuestra conexión, donde podríamos tener varias conexiones a distintos tipos de aplicaciones que se conectan a la máquina del servidor y a la base de datos. Eso nos permite que distintos clientes tengan distintas vistas de aplicación, pero se comuniquen a la misma base de datos. O también tenemos el esquema en el que cada cliente es un servidor y se comunica a la red de comunicación y luego esta se comunica hacia la del servidor. La idea final es que solo una máquina del cliente podría ser capaz de acceder a varias máquinas. Y no como en la anterior, que varias máquinas podrían ser de uso final hacia la misma base de datos. Calmado. No me di cuenta que había algo ahí mal escrito. Hoy En están resumen, carreteando por acá. Perdón, perdón. en Vas. resumen, podemos ver los siguientes tópicos que vimos en esta presentación y de los que hablamos, como la arquitectura ANSI y Spark y sus tres niveles, las transformaciones dentro de estos niveles, los sublenguajes usados dentro de las bases de datos, qué es lo que es el DBA y el DBMS, y el diseño físico de las bases de datos, que podrían ser bases de datos paralelas o distribuidas. Esa sería nuestra presentación como el Team Dragones. Muchas gracias.